¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué dice? Esto es La Dama y el Bárbaro, Julio Bárbaro y yo, que soy Malú Kikuchi. Espero que esté ahí y que nos escuche. Hoy tenemos lo que yo llamo un invitado de lujo que no sabe lo que me ha costado porque lo he buscado desde el año pasado y nunca coincidíamos. Él siempre está de paso por Buenos Aires. Es argentino, creo que ahora es ciudadano israelí, ¿no? Soy ambas. Son las dos cosas. Once an Argentinian, you're sí. always an Argentinian. Ah, bueno, eso es, obviamente. Pero primero vive en Israel y segundo viaja todo el tiempo, está dando charlas así all around the world. Y bueno, esta vez lo pescamos. Estamos hablando de Gustavo Peretnik, que tiene algunos libros que yo amo tiernamente. Gracias. Usted sabe, El crimen de Darwin, el libro sobre Nisman. Usted era el amigo de Nisman, Gustavo. Tuve ese privilegio. Yo no lo conocía, Nisman. ¿Cómo era Nisman? La verdad, y sin ánimo de términos ampulosos, un gran tipo. Era una de esas personas que se juega hasta el final, que irradiaba idealismo todo el tiempo, pero no un idealismo ideológico, sino un idealismo de cumplir con tu misión. Él tenía una función y eso lo llevaba como una especie de misión en la vida. Y realmente era un placer estar con él. Además que lleno de vida permanentemente, siempre feliz de contar cómo progresaban sus hijas y de sus planes y de sus proyectos. Un tipo que realmente irradiaba vida. Se lo veía vital. Yo lo conocí cuando fue invitado a Dos Voces, estaba Edgardo Alfano, ese miércoles, me acuerdo, yo estaba ahí en Marayuí, y me quedé colgada del televisor cuando largó la bomba, ¿no? O sea, Cristina Timmerman, el bendito memorándum. Sabes, Malú, que yo lo llamo en mis artículos el memorracho. Con tu permiso, así seguirá en este programa también. No, yo me recuerdo haber escrito un artículo que se llamaba Ahora negociamos muertos, porque fue negociar 85 muertos ese memorándum, inentendible del lado de Timmerman, totalmente inentendible, porque además es judío. En la AMIA está bien, fue un atentado a la Argentina, pero la mayor parte de la gente que murió profesaba la religión judía. Además, no, creo que no. Creo que esa estadística no estoy muy seguro. Me parece que no. Pero fue un atentado hecho contra el edificio de la comunidad judía. Eso sin duda. Bueno, pero hay gente que era como atacar Unione Benevolenza, por ejemplo, ¿no? Miguel de Unamuno llamaba erostratismo, basado en un griego, al tipo que está dispuesto por gloria a cometer todos los crímenes del mundo. Creo que el erostratrista más grande que tuvo la Argentina es este individuo al que vos mencionás. Realmente. Bueno, ahí lo vi por primera vez a Nisman y claro, no lo vi más. Lo vi una sola vez. Llamativo. Yo me invitaron a la DAIA y hablaba con la comunidad. Y una cosa que me llamó la atención cuando el pacto con Irán fue que ninguno de los actores en escena que iba desde Héctor Timmerman, que fue mi amigo, le retiré el saludo, a Daniel Filmus, todos aquellos que venían del judaísmo, ninguno fuera capaz de decir increíble, renuncio a mi cargo porque esto ofende mi historia y mi comunidad. Mencionaste a dos. Con uno tuve una pequeña agarrada hace un par de días en lo de Mauro Viale, que es Daniel Filmus. Decir que proviene del judaísmo me parece que es demasiado. Él tiene origen judío, no creo que le importe. Proviene del oportunismo, que es una base. Ahora sí. Pero el otro no es que no renunció a su cargo, fue el operador. Él es el que lo hizo. Era el mayordomo de la emperatriz que estaba entregando absolutamente todo. Claro, casos de traición como esas son pocos conocidos. Se reunió un año antes con el canciller iraní en Alepo, en Siria. Cual. En el mes de febrero, Pepe Eliashev lo denunció. Fue el primero. Y todos decíamos, a Pepe se le reviró algo en la cabeza. ¿Cómo va a haber un pacto con Irán cuando se supone que están las alertas rojas, etcétera, etcétera, en el FBI?
esto es demencial. Tal cual, te agregaría que incluso Nisman no lo creyó. Yo me acuerdo que lo leímos juntos casi, Pero el artículo de Eliashev, y Nisman me dijo, pero se le fue un tornillo, mirá si va a haber algo así. Hasta que admitió que... No será bien el tornillo. No, había tenido acceso a un documento que había llegado a diversas embajadas occidentales, que era una carta que le mandaba, vos mira el nivel de sofisticación, una carta que le mandaba el canciller Salehi a su presidente Ahmadinejad, en donde le decía por qué está claro que la Argentina ya renunció a todo. En pocas palabras les decía, esta es nuestra oportunidad para comprar la Argentina porque está a la venta. Sí. Yo tengo algo que ver, tengo que hacer una autocrítica feroz. Yo presenté a Timerman a Néstor y Cristina. Eso, ¿no? Tendría que ir a confesarme. Ya te estoy fusilando. Públicamente, no vas a hacer un desaparecido. Los acerqué y Héctor al poco tiempo los traicionó porque se fue de candidato a diputado con Lilita. No me lo cuentes porque yo trabajaba en ese momento con Timerman, así que... Cristina me llamaba y me decía, ¿para qué trajiste ese traidor? Pasado el tiempo asume Néstor de presidente y un día me dice, a los 20 días de haber asumido, ¿te seguís viendo con ese judío amigo tuyo? Sí, ¿por qué? Le digo, porque necesitaría una persona como él para aceitar las relaciones con Estados Unidos. Yo lo voy a buscar a Héctor, lo siento en un bar y le digo, esto es lo que busca. Y me contesta, mi mujer odia a Washington, yo solo aceptaría de cónsul en Nueva York. O sea, empezó de cónsul en Miami, si no me equivoco. No, Nueva York, directo a Nueva York. Pero además no te olvides que tiene un hermano en Nueva York, que es uno de los brokers más importantes de Nueva York, que tiene toda la colectividad judía de Nueva York, más Rabino Meyer. O sea que con eso especulaban los Kirchner. Con eso especulaban para la relación. Así que yo lo fui a buscar, yo le ofrecí, yo le dije a Néstor, no quiere ser embajador sino cónsul. Toda esta historia la conozco. Te voy a quitar el saludo en Malú, cualquier ¿vos momento. conocías el prontuario? No, le voy a quitar el saludo. Bueno, y después creo que me quiso saludar y le dije que no, que para mí ya eso estaba. Se lo dije a varios, ¿no? Pues yo creo que el saludo uno se lo da a personas que tienen un límite. Y Héctor Timerman no tuvo ese límite. ¿Vos sabés que yo? Si él renuncia en el momento del pacto con Irán, él queda en la humanidad como un caballero. Pero Julio está siendo demasiado generoso. ¿Cómo va a renunciar si él es el operador, es el que lo hacía? No es que le vino como una gran sorpresa. Él es el que lo manejó. Él no negoció así directamente. Que no había ninguna posibilidad. Pero si no era por plata, porque además la tiene y no le interesa. No o sea, plata. La imbecilidad es peor que la ambición. Es gloria. Tiene que ser más que su papá. A él le pesó siempre el padre, que no era exactamente wow, pero era un tipo brillante, indiscutiblemente, y un gran periodista, más allá de todas las agachadas y cabronadas a lo largo de su historia. Y Héctor siempre compitió. Mucho, ¿no? Sí, no. Mi hijo es un imbécil. Eso se lo escuché decir yo. Vamos a preguntar, ustedes hicieron sus aportes diciendo cómo lo conocían a Timerman. Yo no lo conocí personalmente, pero tengo que hacer un pequeño aporte. Íbamos a la misma escuela primaria. Entonces, de ahí, creas o no, me acuerdo de él. Una vez yo estaba con Jacobo en la Biela. Y Jacobo tenía una depresión. Vivía deprimido. Y le digo, Jacobo, déjate joder, ¿por qué tenés tanta depresión? Y en ese momento vino Héctor a la mesa y me dijo, ¿qué querés? Y hasta me salió boludo. No me olvido nunca de ese hecho. O sea, devaluaba a su hijo, lo ponía en un nivel... No lo soportaba, pero yo recuerdo dos cosas de Héctor que me han quedado así. Te digo, compartíamos un programa en CBN de aquella época, que se llamaba Mañana y Media, que iba todos los días y lo teníamos lunes, miércoles y viernes para hacer política, hasta que decidió ser candidato de Lilita, y entonces el hombre del canal me dijo, decirle que no venga más.
Yo le dije, no, yo no le dije que viniera, así que yo no le digo que se vaya, se lo decís vos. O si hubiera salido candidato a Lilita, sería otro Sí. Héctor, ¿o no? Pues además la adoraba. Fue cuando Lilita. manejaba el diario La Tarde, era para defender al gobierno militar. Sí. Así que Lilita- A él lo lleva la historia. Sí. El viento de la él historia cree lo que arrastra. hace la historia. Él cree que hace la historia. Pero vos Tiene sabés esos, que adoró a Lilita, delirios. venía y nos hacía unos cuentos fantásticos sobre Lilita, que tipa... Se enamoró de Lilita. No, se enganchó muchísimo. estaba muerto con Lilita porque le había dado la oportunidad de ser candidato a diputado. Se ofendió con el programa, yo no te puedo explicar. Y yo le decía, pero Héctor, ¿te das cuenta que si sos candidato de un partido no podés venir como analista político? Porque entonces hay que traer candidatos a diputados de todos los partidos. O sea, no es ecuánime. O sea, no le estamos haciendo, en aquella época era el ARI, ¿no? Y la última vez que lo vi fue en uno de esos multitudinarios almuerzos para el Día del Periodista en el Hotel Intercontinental, que nos cruzamos y me dijo, yo ya lo miraba de mala manera porque era kirchnerista, y me dice, no, me voy a Nueva York. ¿Te das cuenta? El consulado tiene 26 personas, textual, encomillado. Voy a tener 26 personas trabajando. Vos sabés que lo miré y me fui. Ni siquiera le dije, no seas imbécil. Concepción del poder, ¿no? No, pues sabes que me dejó desconcertada después de haberme contado una cosa que me hizo, me fue muy llamativa. Me contó que una vez, cuando él tenía 16 años, Jacobo, su papá, había entrado a su cuarto, cosa que no hacía nunca, y había cerrado la puerta. Y él, del lado de atrás de la puerta, como todos los adolescentes, tenía un enorme póster. Decís, bueno, de una chica desnuda, alguna cosa por el estilo, a la actriz que te gusta, el futbolista que amás, no, de el restaurador, de Rosas, y que Jacobo le dijo, ¿cómo tenés esta porquería acá?, etcétera, etcétera, ¿no? Y que le pasó un reto fenomenal. Y entonces me dice, no sé, estaba como loco. Y yo lo miré y le dije, Héctor, por favor, aclarate. Un judío no puede ser rosista. No van las dos cosas juntas. Aclarate. Y me dice, vos sabés que el viejo me decía siempre lo mismo, aclarate. Y digo, sí, pero estás como muy confundido. Esas dos cosas Además, me quedaron lo muy mal que va a marcadas. pasar el resto de su vida, porque quedó fracturado aún con su familia, Sí. porque la suegra, los cuñados, Lili no está- lo quiere nadie. Lili devita de furia, Lili Cieleski, la suegra. Está Pobre, indignadísima. ¿no? Qué elección. Ahora, ¿qué es lo que lo llevó a eso? La obediencia a Cristina, creyó que Cristina era un ser trascendente. Intenta explicártelo diciendo, bueno, ¿y con quién íbamos a firmar un memorándum? Con los suizos, obviamente que si los que estaban cuestionados eran los iraníes, tenían que ser los iraníes. Y por eso escuchás y decís, no puede ser. Porque... Bueno, ese es el argumento. La Claro. pregunta de Julio es qué lo llevó y eso es más íntimo. Es decir, ¿Qué lo llevó? yo creo que se daba manija entre él y Cristina una vez que murió Néstor. Los dos tenían esta tendencia narcisista a considerarse que estaban haciendo la gran historia de la humanidad, el gran modelo que estaban defendiendo, y se dieron manija uno a otro. El propulsor de todo fue Chávez. Y No, Chávez, más bien, y Chávez fue sabía lo que quería. cuando murió Néstor, Claro. tuvo un protagonismo en la Argentina. Ya lo había tenido Pero, cuando habló en el estadio, etcétera. Nos lo sacó a Colón. También, Ya pero viene. cuando murió Néstor supo cómo, yo no quiero decir manipularla a Cristina, pero empujarla hacia donde él quería, que era a los brazos de Irán, y el otro se prendió perfectamente, porque además en esos niveles de delirio que tenía esta gente, ellos creían primero que eran impunes totalmente y en segundo lugar que se perpetuarían en el poder para siempre. Claro, Esa era la sensación. No previeron la posibilidad siquiera. La derrota no estaba No, en nunca. su menú, horizonte. en su No, menú. claro. Y entonces eso cambió radicalmente todo, porque ahora tienen que adaptarse a una situación imprevista en donde pueden terminar en la cárcel con facilidad. Cuando vos ves la Con ley suerte. de medios que hicieron una ley de medios para un gobierno que va a ser eterno. Porque si vos pones en el gobierno un garrote infinito de medios, si viene tu enemigo te lo va a partir en la cabeza o no. Y Tal no cual. lo han hecho. ¿Eh? Porque si yo miro la programación de Radio bueno, porque Nacional, no Lombardi lo cree puedo que es creer. democrático. Pero Entonces lo pone a Liberty. No tengo nada en contra de Aliberti, no, pero no, dime. sí, pero es lo mismo. Digo, No, me no llama se siempre puede señora ser tan gorda de la amplio con Recoleta. tipos que fueron tan sectarios, porque si no, no saben si estás dando una clase de amplitud o les tenés miedo a los locos.
Y a los locos no hay que tenerle miedo. Esto es importante. No, los locos hay que Paralelo meterlos en el hay una manicomio. máxima talmúdica que dice: el que es generoso con los crueles termina siendo cruel con los generosos. Y esto se da permanentemente. Sí. Es así. Bueno, ¿cómo se te ocurrió un libro que se llama Matar al fiscal? Matar sin que Matar se sin note. que se note, perdón. Bueno, ya estoy metiéndolo en Está bien. El libro se me ocurrió de verlo a Nisman. Es decir, yo le llevaba a mis alumnos a la fiscalía, a la UFI, permanentemente para que les diera. Pero era del 2008, ¿no? El libro fue publicado en el 2009, en el momento de la cúspide de la Sí. carrera de Alberto. Y fue el resultado de esta amistad que nos unió durante los últimos 10, 12 años, en la cual yo seguía directamente y muy de cerca lo que estaba haciendo. Entonces el libro es una especie de relato de la vida y obra de Nisman. Fue el primero sobre el tema. Los que vinieron después, en realidad no hubo ninguno sobre la vida de Nisman, hubo muchos sobre la muerte, Sí. y distintos libros que especulan cómo fue. ¿Cuántos libros hay sobre el tema? Yo diría unos 10. Hay como unos 10 libros. Sí, pero ninguno sobre la vida de él. El mío es distinto en el sentido de que marca las claras qué hizo Nisman Timmerman. y No los compares, no, por favor. para nada. Y además lo muestra como el individuo que puso a la justicia argentina en un pedestal. Y lo termino en el momento cúspide de su carrera. Se llama Matar sin que se note premonitoriamente, Claro. porque hablo bastante de la posible muerte de Alberto. Conté esta anécdota, no sé si te la conté a Sí, vos, sí. Malú, de que incluso cuando le llevé 5 títulos posibles para el libro, él puso el dedo en uno que se llamaba El asesinato de Alberto Nisman. Era una posibilidad, pero la editorial después dijo: es un poco morboso como título, así que digamos Matar sin que se note. Demasiado premonitorio. Sí, y bueno, ya estoy en el segundo volumen en estos momentos, Bien. en donde con menos fuentes de información, porque la principal del primero fue él, pero trato de reconstruir cómo fueron los eventos desde el 2009 hasta su muerte. Claro, porque ahora está pasando una cosa sumamente curiosa con el tema Estiuso, ¿no? Estiuso, que es un mentiroso, porque es un mentiroso profesional, porque, bueno, eso es un espía, etcétera, que además era tan kirchnerista. También lo fue Alberto. No, yo no, ¿sabes qué? En esto diciendo, yo no creo ni que Alberto no fue kirchnerista, te diría que casi me consta. Él rara vez te hablaba de política. Fue sumamente antikirchnerista a partir del memorracho. No, bueno, eso ni Pero hablar. nunca, También nunca Estiuso. fue, También pero Estiuso. ahora pasamos a Estiuso. Pero nunca fue partidario de un gobierno en particular. Nisman era un tipo realmente muy dedicado a las cuestiones de derecho. Él muchas veces me decía: mira, yo las cuestiones filosóficas, ideológicas, te las dejo. A mí tráeme pruebas. La dictadura de las pruebas. Cuando estamos hablando de pruebas, y esa frase también la usaba él, yo si tengo que meter presa a mi madre, lo voy a hacer. Ahora, si no tengo pruebas, hacé todas las construcciones que quiera, pero a mí no me moves. Así que no suscribo al hecho de que él hubiera sido kirchnerista. No, bueno, como Kirchner lo eligió. Lo apoyaba. Lo Es eligió decir, para. No, le hizo toda la estructura de la fiscalía para la AMIA. me parece que eso fue más Rigui, es decir, porque era la función de Puede procurador. ser. Pero vamos a hacer esto. Puede Sin ser. ninguna duda, Néstor apoyaba la obra de Sí. la UFI, lo que quería decir dejarlos trabajar tranquilos. No, pero además quería saber qué había pasado con la AMIA. Sin duda. Y llamó al manejo de la AMIA una desgracia nacional. Y eso fue lo que puso la UFI en movimiento. En ese sentido, él lo valoraba mucho, pero hubiera valorado a cualquier presidente No, que bueno, apoyara su obra. descontado. Ahora, y con respecto a Estiuso, a mí me parece que también es una exageración, porque Estiuso, en su área, era un profesional de la inteligencia. Pero obviamente, con todos los gobiernos Tal del año cual. 72. Pero no sé si vos lo estás diciendo como crítica. No, es lo que no. tiene que hacer. Es No, como- Yo lo como que es militar, molesto. Es un profesional, tal cual. o sea, nos encanta James Bond. ¿Por qué me molesta Estiuso? Pero además no entiendo. el hecho absurdo de degradar al actor para después cuestionar sus ideas. Estiuso, yo no sé por qué es malo, buen tipo, porque es el monstruo que quieren hacer de Estiuso. No entiendo. Estiuso fue un servicio de información que ocupó su lugar, Con del todos cual los gobiernos. Néstor le dio un lugar primordial. Sin lugar a dudas. Y Cristina, cuando muere Néstor, una de las cosas que hizo en todos los planos fue destruir lo que Néstor había dejado. Y Cosa que Estiuso entiendo. cobra, como cobran los economistas, porque poner a Kichilov es poner la contracara de Sargini, Lavagna, Pignanelli. Claro, pero con un agravante adicional, y es que a Estiuso no lo decapitan porque había necesidad de una reestructuración.
ella decide decapitar a la CIDE cuando se da cuenta de que la están investigando a ella. Ese fue el momento. Claro. Y de ahí empieza a deducir Alberto que a él también le van a remover. Claro. Cuando Stiuso dice, yo creo que lo citaron mal, porque no creo que él haya dicho esto, pero en fin, a mí me dio la orden Cristina, como a Nisman, de que dejáramos de investigar el caso AMIA. Lo cierto es que seguro le dio la orden a Stiuso. Pero a Nisman el presidente no le daba órdenes, no había esa relación de mando. Así que Stiuso era un hombre del presidente. Y justamente el otro día en Intratables, alguien con ínfulas de criticarlo decía, porque en realidad tendríamos que tener jefes de inteligencia argentinos que operen no sobre lo que les dice el presidente, sino por los intereses nacionales. Y yo siempre le digo, mira, a mí me parece exactamente al revés, porque el tema de los intereses nacionales, cada uno lo entiende como se le da la gana, cada uno dirá que son otros intereses nacionales. En cambio, el presidente, que es elegido por el pueblo, es el que tiene que darle órdenes al jefe de inteligencia y ante quien responde. Entonces es muy posible que en la época kirchnerista le hayan pedido a Stiuso que hiciera operaciones que en retrospectiva nos parecen inconvenientes, pero él no tiene por qué estar evaluando en ese momento. Si el presidente le pide que siga a tal político, él no sabe muy bien por qué, es el presidente que le está dando la orden. Así que, digamos, enfrentarse a Stiuso por esto me parece que es enfocar mal. El problema nace cuando Cristina le da, Néstor jugaba con la izquierda, pero Cristina le da un poder a una izquierda stalinista, donde está esencialmente Berbisky como personaje, que hacen de la persecución un ejercicio de la práctica política. O sea, la botoneada es, digamos, buscarle el lugar. En eso a Néstor también le gustaba mucho. No, la idea era l'État c'est moi, ellos son el Estado. Es lo que alguien llamó, esto es la revolución. Es decir, una vez que vos hiciste el discurso de que sos un gran progre y de que estás a favor de los pobres, que ya está, con eso es suficiente para que te pongas a robar. La única redistribución de riquezas que hubo en la Argentina fue sacar aerolíneas argentinas y mandarla a Autosur. Eso es una clara redistribución. Es una distribución. Pero, digo, en ese sentido, lo que planteaban ellos en el uso del oscuro del otro, que es para lo que se usaba la CIDE, ¿por qué no hay huelga? Porque ya Menem le mostraba al sindicalista la carpeta de lo que tenía. Y entonces, si el sindicalista te quería hacer una huelga y vos mostrabas la carpeta con la foto, con la pendeja, con los hoteles en el mundo, con lo oscuro. Por eso la necesidad de investigar lo oscuro de tus enemigos era una forma imprescindible de ejercer un poder sobre ellos. Me haces acordar con esto de la foto, Julio, me haces acordar a lo que le hicieron a Nisman una vez que lo asesinaron, y es empezar a pasar estas fotos. Lo primero que tendría que haber investigado la fiscal Fein en ese caso fue por qué motivo fotos que estaban en manos de la Policía Federal cuando secuestró el celular de Nisman empezaron a verse en carteles por la calle. ¿Quién es el miembro de la policía que utiliza fotos que son propiedad del Estado para difamar a una persona que no se puede defender? En vez de eso, lo que hizo fue entrevistar a la niña que tal vez había sido la novia de Alberto para llegar al circo amarillesco, que fue parte del intento de destruirlo, el segundo asesinato. Aníbal Fernández estaba manejando eso. Y Berbisky, que siempre jugó de botón. Y Berni, y Parrilli. Y Parrilli. Es una lista. Pero Parrilli es tan bruto que no le da para inteligente. Ponerlo a Parrilli de inteligente es como ponerme a mí en dirección de melenas y pelos largos. Bueno, digo, es una bestia. Es bruta. Un hecho de que él tenía como meta esa noche crear el escenario del suicidio y le salió pésimo. Porque si hubiera actuado con mayor inteligencia, como vos sugerís, un poco más habría durado la posibilidad de vender esto como un suicidio. Pero hicieron semejante mamarracho, semejante destrozo, con la prefectura y la Policía Federal trabajando juntos, sin guantes, sin cubrir calzados, y llevándose las cajas en medio de la televisión, y Berni, sé que cuando llega Berni... Y Milani que jugaba un papel importante en este caso. Yo digo, cuando hablamos de estas cosas, es agradecerle a Dios de que nos salvamos, ¿no? No tenés idea. Yo le decía a algunos amigos míos, yo creo que si las elecciones hubieran salido distintas, yo no iba a poder volver al país. Y no estoy haciéndolo dramático.
Vos imaginate que los servicios empezaban a estar en manos de gente como Delia y Esteche. Sí, claro, los claro. servicios de inteligencia. Además, Scioli, Esto ¿qué hubiera era- hecho? Nada. Ayer Esto era poner al país en alto riesgo. Iban a terminar los servicios como en Venezuela en manos de Hezbollah. Claro. Así que ahí, como vos dijiste, nos salvamos de un abismo, pero... Además, recordar que fue Match Point. ¿Te acordás la película de Woody Allen? Sí, claro. Cuando la pelotita se queda en la red y vos como Es suerte. no sabes de qué lado va a caer. Si caía del lado de Scioli, digo, porque además pasaron unos cuantos días y este pobre hombre todavía no dijo si piensa o no piensa. No sabemos si además de aplaudir piensa. ¿No? No tiene opiniones propias. No creo que tenga. Sí, no, el discurso de Delia y de Esteche, digamos que son lo más extremo, se había empezado a penetrar al discurso de la presidenta. Claro. Yo escribí un artículo Se notándolo. imponía como discurso social. Empezaba, ¿vos sabés lo que podía ser eso? Es decir, y los servicios estaban en manos de gente como Y ellos. justicia legítima, No, pero- que era una cosa atroz, porque justicia legítima es una mezcla de tarileta con una mediocre y algunos delincuentes. Todo eso da justicia legítima. Yo creo que el riesgo era No sé, infernal. Esteche recibió plata del gobierno de Irán. De la Delia época, recibe permanentemente. de la época de Ahmadinejad, ni siquiera de Rouhani, que es un poco más civilizado que Ahmadinejad. El ¿no? discurso, Sí, no bueno, creas. no, Los bueno. objetivos siguen siendo Sí, no, islamizar el planeta. No, eso sin lugar a dudas, pero de todos modos, ese es el objetivo de todo islámico. De todos modos, Ahmadinejad era Más visiblemente bruto. bestia, Sí. visiblemente bestia, es decir, con 6 colgados atrás decía, en Irán no hay homosexuales, y así para mostrarte los tipos colgados atrás. Bueno, Rouhani probablemente No lo los diga. cuelga igual, pero no lo dice y no aparece con ellos. O sea, es un poco más. Y todo esto pasó en época de Ahmadinejad. Totalmente. La reunión que hoy en día, en retrospectiva, sabemos un poco. Hoy en día sabemos tantas cosas que a mí me ilustran sobre lo que estaba ocurriendo entonces, y en ese momento no me daba cuenta. Pero fue la reunión de enero del 2007 que tuvo Ahmadinejad con Chávez en Caracas. Esta reunión era el segundo La viaje de visita, Ahmadinejad. sí. Fue un punto de inflexión, porque en esa reunión, y después hay varios desertores del gobierno chavista que lo contaron a la revista Bella y a los Estados Unidos, Sí. que hicieron una investigación, en esa reunión Ahmadinejad le pide a Chávez que intervenga con la Argentina. Y le dice, 2 cosas te pido. Primero, que necesitamos de nuevo la transmisión de tecnología nuclear argentina a Irán. Claro. Y en segundo lugar, lo fundamental, es el blanqueamiento de nuestros imputados, porque no nos podemos, esas personas no se pueden mover de Irán, etcétera. ¿Cuánto cuesta esto, Chávez? Vos poné el número, ¿no? Lo que ustedes digan. Esto va a Pero beneficiar. para esos estados y esos poderes, 50 o 100 millones de dólares, nada. Es nada. Nosotros se va a ver beneficiada Venezuela y la Argentina. Chávez llevó ese paquete, compró la deuda externa argentina. En un momento creo que tenía 8.000 millones de Sí. dólares de deuda argentina, los compró Chávez. Por eso le decían Huguito, Néstor y Sí. Cristian. Los salvó, en pocas palabras. Y eso fue lo que lentamente empezó a seducirlos. Y salvó a Fidel Castro, que le extendió la vida bastante rápido. Bueno, les dio Absolutamente. petróleo. Pero lo que no gratis. sabíamos cuando vino la valija de Antonini y todo esto, uno podía pensar en esos momentos, mira, este tipo destruye la riqueza nacional de Venezuela y además está dilapidando los fondos en sostener a gobiernos amigos. Hoy sabemos que la plata, aunque ya no era de él, venía de Irán. Entonces él era el distribuidor y se quedaba con parte de ella. Y así nos metieron iraníes, muchos, en la triple frontera. Vamos a una tanda cortita y volvemos enseguida. No se lo pierda, vale la pena. Bueno, ya estamos de vuelta. Vio que era cortito, valía la pena. Gustavo, ¿cómo crees que va a seguir esto? Si es que sigue, si es que todavía se puede armar algo después de tanto tiempo, porque ya han pasado, bueno, estamos por cumplir 1 año y 2 meses, ¿no?
Mira, en el caso 14 AMIA meses. pasaron años Sí. antes de que empezáramos a conocer lo que ocurrió, y esto fue gracias a Alberto Nisman y a la UFI, 30, 40 profesionales de excelencia trabajando esmeradamente en reconstruir el atentado, y lo lograron. Así que hay que tener paciencia en esto también. Planteémoslo de este modo. El cambio de gobierno era una condición necesaria Sí. para que pudiera llegarse a la verdad, Imprescindible. pero no suficiente. Es decir, es una condición necesaria, pero no suficiente. Ahora hay posibilidades. Decir que estamos ahí a 10 minutos es difícil. Primero lo que tiene que ocurrir es pasar a la justicia federal. Si no pasa a la justicia federal, tampoco se va a avanzar, porque esta fiscal Fein fue empantanar el caso desde el comienzo, y la jueza no fue mucho mejor, porque era la que la padrinaba, y lo peor, sin duda, es la procuradora general, que desde ahí traba todo lo que puede. Amiga de Julio, la procuradora. Bueno, ahora saldrá a defender. La llama la Gila Carbó. Yo le llamo la Gila Carbó, creo que es lo peor que nos pasó. Es lo peor que va quedando, por lo Que va menos. quedando. No, y Sí, está atornillada y pegada con epoxi. Si además. ella no se mueve, también va a poner trabas constantes. Pero si esto pasa a la justicia federal, Pero aquí, hay un ¿a qué poco más de juez? posibilidades. Pero porque la justicia federal tampoco me da muchas certidumbres. Bueno, Gavarino ¿no? dijo eso, que no hay garantías con la Lo Por eso te digo, escuché, ¿no? es una condición necesaria, no es suficiente. No, pero Es decir, tendrías, si que, no tendrías ocurre- que cambiar el 95% de los jueces federales. No, porque no en todos los casos todos los jueces son No, corruptos. Yo conozco a uno de ellos que era muy amigo y el mentor de Nisman, Gerardo Larrambevere, que lamentablemente ya se ha jubilado, pero es uno de los jueces que de los cuales la Argentina podría sentirse orgullosa. Claro, por eso no lo hay un conoces. detalle importante, al margen de lo que uno opine de los jueces. El cristianismo los llevó tan al límite de su destrucción que hay una voluntad de venganza contra el kirchnerismo que para nosotros es, digamos, es una exageración, pero bienvenido sea. Sin lugar a dudas, pero tampoco es lo que uno quiere. Uno quiere una justicia justa, una justicia equilibrada, basada en Pero pruebas. un poquito injusta contra ellos, más lo vendría. No, Mira, bastaría hace falta- con ser justa. es que- Bastaría con ser sin, justa. sin ánimo de venganza, que una buena parte de ellos deberían estar en la cárcel. Es una cuestión de mera justicia. Acá no hay Pues cuestiones de es venganza. una justicia Acá justa en no este se caso. trató solamente de llevar la corrupción a sus máximos niveles, sino de dejar el país con un precedente del asesinato de un fiscal que está cumpliendo con sus funciones cuando Magnicidio. notan que el fiscal empieza a investigar el poder. No hay en las democracias precedentes de este tipo. Y lo peor es la degradación después de la persona a la que asesinaron. O sea, la forma en que intentaban devaluar a la persona con cosas absurdas como su romance. El o segundo su asesinato. cuenta. Es una cosa... No, Creo y que el- fue Morales Soral que escribió Sí, que sí. hubo 3 asesinatos Sí, del mismo. exactamente, Primero el del fue cuerpo, Joaquín. después el del nombre, Sí. y después cuando vino Rafecas con K Sí. a enterrar el juicio, las pruebas y decir, yo ni puedo mirar aquí porque no hay delito. Era una cuestión, viste, kafkiana, que empieza lentamente a revertirse. Por eso cuando el fiscal Ricardo Sáenz habla directamente de homicidio, Sí. da una eso una fue página, abre una página muy distinta fogonear la justicia. y optimista. Entonces, digamos, hay suficientes motivos para ser optimistas, pero no demasiado optimistas. No, porque tenés que cambiar además la mentalidad de mucha gente. Yo no conozco a nadie que crea que se haya suicidado, ¿no? Es decir, yo me enteré entrando, yo estaba en un lugar muy particular de fuera de Mar del Plata que se llama Marayuí, entré a desayunar, un lugar muy lindo, había 5 parejas desayunando, yo dije buen día y alguien contestó, bueno, depende para qué, en muy mal tono. Yo dije, ¿qué pasó? Y me dijeron, asesinaron a Nisman. Y cuando volví al cuarto, estaba la chica haciendo la cama, limpiando, y me dice, ¿vio, señora? Asesinaron al fiscal. O sea, la palabra asesinar nunca se perdió. Pero tenés la gente que te dice, bueno, pero no era un buen tipo. Yo no entro en eso. Vos sabés que justamente es lo que quiere esa gente es desviar el tema. Me canto. Es desviar el Yo tema. sigo con la teoría de que no se puede violar a una prostituta si te dice que no. ¿Qué tiene que ver que sea como sea? Así hubiera sido la peor de las personas, no se le asesina. Punto. No, pero se la asesinó además no por ser un mal tipo, se la asesinó porque estaba investigando a la presidenta. Exactamente. Ese es el punto fundamental y no podemos movernos de ese punto. Es como el otro día, otra
discusión que tuve en Intratables, más que discusión, sufrí la agresión de alguien que no me dejaba hablar. Brancatelli. No, vos sabés que cuando yo veo Intratables, por algún motivo Brancatelli no abre la boca. Creo que en este caso no quiere opinar y bueno, me alegra su silencio. Me alegra su silencio. El que me empezó a atacar es Gabriel Levinas, porque él tiene una obsesión de que si no se investiga un punto de la traffic de la AMIA, no se tiene que continuar con la investigación. Yo le contesté la primera vez que me lo dijo. Mira, es como si alguien viniera y dijera, ¿sabes qué? Acaba de surgir pruebas de que puede ser que la carabela, la niña, no existió. Por lo tanto, América no fue descubierta. Es decir, ¿qué tiene que ver cuando ya sabemos exactamente y demostrado que el atentado lo hizo Irán y él vuelve a poner las dudas porque hay algo que no se investigó? Entonces, lo que tenemos que hacer constantemente es no permitir que nos muevan el foco. Cuando te empiezan a decir la conexión local y la ambulancia trucha, que con respecto al atentado de la AMIA, la respuesta es: el atentado lo hizo Irán. Es cierto que hubo gente que colaboró, pero eso es lo de menos, no saques el foco. Con respecto a Nisman, igual, que me cuentes la vida privada de él, no te debe empujar a mover el foco. Yo me tengo que abstener porque Levina es mi amigo cotidiano, pero por ejemplo se agarró con Piñanelli, que es otro de mis grandes amigos. Piñanelli es un tipazo. Pues Levina se pelea con medio mundo. Digamos que conmigo también, no es una... No es un señor muy calmo. No tiene calma, no tiene paz. Pero muy bien. Qué cosa. Pero es importante el hecho de asumir el cambio como lo soñado, ¿no? Porque puede haber dificultades con el gobierno de Macri, pero entre todos tenemos que ser claros y decir: es la democracia. Digo, yo lo apoyo, porque apoyo la democracia, ¿no? No, pero yo insistiría en lo que dijiste antes. El abismo frente al que estábamos no podía ser justipreciado por el hecho de que la figura de Scioli no parecía transmitir semejante abismo. Zanini más. Pero Scioli no era una figura que diera miedo. Claro. Zanini sí. Por eso lo usaban, ¿no? Tal cual. Y sin embargo estábamos frente al abismo, no solo económicamente. Vamos a resumirlo. Estábamos en camino a ser Venezuela. Ya es mucho decir, es el país con mayor inflación y mayor crímenes en el mundo. Sí. Profundizar la grieta, creer que todas las culpas eran del otro, terminar de destruir la sociedad. Era el sin límite, ¿no? Bueno, Maduro, que sería el modelo para ellos, porque ellos siempre dijeron que Chávez era el modelo para ellos. Chávez, no lo ocultan hasta Maduro, hoy, no es sé. increíble. Chávez y Maduro no dice, no se alejarían de Maduro, pero él dice: nosotros nunca vamos a entregar la revolución. La revolución quiere decir la manija. Él te está diciendo claramente: no me importa que en estos momentos yo tengo el 10% de apoyo popular. Si tuviera el 0,4% de apoyo popular, igual voy a quedar aferrado a la manija. Esto es la revolución. Estoy ahí para hacer un discurso revolucionario que me permita afanarme el país. El deplorable, detestable y despreciable juez Zaffaroni dijo el otro día, la bestia bruta esta, yo se lo digo siempre en la cara, así, porque es una cosa, tipo de la dictadura, no es un chiste. Dijo que cómo podían hacer tantos cambios Macri si había ganado por tan poco. ¿No te parece maravilloso? Es un personaje, no tiene rostro. Bueno, tiene un buen concepto de la democracia. No le explicaron que con un voto ya está. Pero además la deserción, cuando Kirchner gana la primera vez, gana con nada. Pierde 21,7%. Pero hagámoslas más fácil. Hoy en día la popularidad de Macri es mucho mayor que ese pequeño margen que si tenían en ese momento al Estado tan controlado, es porque ellos suponían que en ningún momento iban a dejar el poder. O como dice, ellos no lo llamaban la revolución, lo llamaban el modelo. No van a abandonar el modelo en ningún lugar. Y el modelo quiere decir la manija. Yo voy a seguir disfrutando de esta buena vida porque el discurso populista me permite, es un pasaporte. Es para siempre. Como yo soy el bien y vos sos el mal, me toca a mí. Y yo puedo gozar de la vida más fastuosa que haya porque el discurso sigue siendo un discurso populista. Pero vos sabés una cosa, Maduro está así
de dejar de ser presidente. ¿Cómo es? Contanos. Decirlo varias veces así nos Ahí alegrás. Maduro está sobre el filo de dejar de ser presidente. Lo que pasa es que el pequeño porcentaje que tiene de popularidad son todos militares. Entonces la pregunta es ¿quién lo va a sacar? Pero perdón, los militares, que esa es la primera buena noticia, con la última elección, que Maduro les tiraba y cuando llega a la 1 de la mañana, porque no encontraban el momento para cambiar el sistema electrónico y que de golpe entraran 300.000 votos, ese tipo de a favor de Maduro, los militares a la 1 y pico de la mañana dicen, basta, perdieron, se dan las cifras como están y se acabó. Bueno, claro, o sea hay un límite a la demencia. Y hay que recordar algo, Maduro no es Chávez. Chávez era militar. Y a Maduro le faltan años luz, porque Chávez era un desastre total y absoluto y una desgracia. Pero era carismático y tenía lucidez. Sabía dónde iba y sabía lo que armaba. Una comparación que es no es imposible. tan fea, Cristina no es Néstor. No, totalmente de acuerdo, Cristina. No Néstor tenía una concepción del poder, un constructor. Cristina heredó. Se la gastó toda el poder. No, pero aparte de Cristina hay una cuestión necesitaba psicológicamente hay un narcisismo muy claro, destruir todo lo que había hecho Néstor. Bipolaridad la llamaron. El tema es que le falta un tornillo, es casi evidente. Bueno, eso es visible. Lo estoy diciendo calmo, no enojado. No, pero además, hay algo extraño en la conducta. Pero además eso ni siquiera es culpa de ella. O sea, ni siquiera estamos poniendo las culpas totales en Cristina, sino si tiene una falla física, tiene una falla física. El problema es qué hace que los argentinos voten personas con fallas mentales. Que se apasionen por esa distancia con la cordura, ¿no? Todo lo que está lejos de la cordura parece ser una convocatoria a la pasión. No, aparte a veces se hipnotiza más el discurso que el hecho. Entonces viene alguien y te dice que estás bien. Los locos son atractivos. Te cuenta que él te está produciendo prosperidad y te convence más que los hechos concretos. Mauricio Macri no es un hombre de muchas palabras, pero los hechos están mostrando a las claras que la Argentina está mejor encaminada. De todos modos, todavía no se cosechan los frutos de tiene este que trabajo. Pasar todo este semestre. Y van a tener que darle importancia a la política. A mí Mauricio me ofreció un cargo. Me dijo, ¿qué pensás de mi gobierno? Dije, tuviste suerte porque a quienes vos derrotaste no se convirtieron en la minoría sino en el pasado. Tema que, porque la derrota del kirchnerismo lo que marca son las deserciones. Las deserciones son infinitas, se rajan todo. Y sí, lo que los mantenía ahí era el poder. Los mantenía el poder. Era un partido del poder. Si vos no trabajás y cobrás un sueldo y sos guía en el Centro Cultural Kirchner y no hay nadie que guiar y no hay centro cultural y nada, pero el sueldo lo seguís cobrando, o sos asesor del asesor en el Senado, toda esta gente es una masa de votos muy grande que responden a la famosa redistribución de la riqueza. Queda claro lo que quiere decir redistribuir. Redistribuir quiere decir meter la mano en la lata y pasársela a quien vos quieras. Ahora, mi crítica al gobierno y un poco también a Hernán Lombardi es que ellos no han construido. Hay que salir del relato donde en los 70 los héroes eran los guerrilleros y los idiotas éramos los que no estábamos, ¿no? Digo, me parece que hay que construir, reformular un relato de un país capitalista donde se respete todo y donde la guerrilla tenga que hacer una autocrítica, porque sin esa autocrítica los 40 años del golpe no sirven para nada. Ay, pues es muy dogmático. Yo creo que hay gente que la palabra autocrítica le es totalmente ajena. No, si pero siguen hay que dejar que el país evolucione hacia un país. Que tenían razón. Vos sabés que Macri no se expresa en general en términos ideológicos, se expresa más en Estado moderno, un Estado eficiente que cumpla con sus funciones, pobreza cero, digamos, son más que cuestiones ideológicas, objetivos concretos que permiten después evaluar un gobierno. Ahora, si vos agarrás grandes modelos y los intereses populares y qué sé yo, y la soberanía siempre vas a tener razón. ¿Quién te controla? ¿Quién la te soberanía nacional, eso es muy importante. Le dejaron al espacio de la demencia, primero, el juego en la Argentina y el Cristóbal López, socio de Cristina. Yo le he dicho a Mauricio y lo digo en todos lados, si no le ponen un tope al juego, el ingreso del juego es tan grande que se come al resto de los sectores productivos. No es un chiste. Digo, el juego...
cada tragamoneda de Palermo dejaba en negro al gobierno de Néstor $80 por día. Hacé la cuenta y multiplicar por el país. Tenemos más maquinitas que el más grande casino de Texas en el hipódromo. Entonces, esa riqueza se va convirtiendo en expresión de un poder. Si vos tenés C5N, CN23, la radio 10. Y ahora compró todo lo de Spolsky. A todos los medios de Spolsky. Sí, lo bueno es que echó un montón de gente y Sí, no saben sí. cómo explicarlo, si es la derecha o la izquierda que los echa, ¿no? Por suerte. Ni la derecha ni la izquierda, el sentido común. Yo a mí lo de la derecha y la izquierda, remitirse a la Asamblea Francesa ahí de 1780 es de locos. Pero no sé, yo creo que a este gobierno que voté y por el que trabajé, le faltan políticos. Yo tengo una idea, probablemente idiota, pero yo creo que filosóficamente un país se piensa. Ese pensamiento del país que se quiere se baja a los políticos le dan forma, y de ahí pasamos a los CEOs, a los gerentes, que lo ponen en práctica. Pero no puedo tener gerentes que no me han pensado un país previo ni le han dado forma. Necesito más políticos. Lo tengo Emilio Monzó, que es un extraordinario tejedor, es uno. Lo tengo en diputados. Y por eso conseguimos los buenos logros con el tema de los holdouts que se han conseguido. Está Frigerio, que es muy político y que tiene ahí en carpeta ser presidente algún día, previo paso por la... Está Pinedo, que es muy conciliante, muy de tender así manos para acomodar cosas, y Malcorra, maravilloso nombramiento, y ahí me quedo, y ahí me voy quedando. En economía no tienen no quien salga a parar las angustias del resto de la sociedad. No tienen un economista que salga y imponga, pacifique los miedos, ¿no? Yo tengo una idea, quizá es una expresión de deseo. Alfonso Pratgay, que me parece una extraordinaria y bellísima persona, maneja bien a través de Andrés Caputo el tema de los holdouts en Nueva York, tiene muchos contactos, etcétera. Solucionado el tema de los holdouts, yo me lo imagino a Melconian, que tiene olor a barrio, gracias a Dios, así, del Banco Nación, diciendo, ese ministerio es para mí, porque las peleas entre Nación y Central con Pratgay son de antología. Si va Melconian va a haber más peleas. Puede ser, no lo sé, yo digo Melconian. Puede ser Sturzenegger. Sturzenegger creo que está muy contento en el Central, bajando la emisión de moneda. Espuria la ha bajado de una manera fenomenal. Por eso hay que arreglar con los holdouts o sí para tener financiamiento. Y me encantaría decirle a los diputados kirchneristas, para empezar, a Kicillof, que le ha dado una gran mano a esto, ¿no? Porque más habla Kicillof, es más fácil que se vote lo que quieren del otro lado. Que ¿por qué es bueno tener crédito y es malo tener deuda? Nunca me pude explicar eso. O sea, tener crédito es honroso, ¿no? Mirá, tenés crédito. Y tener deuda, si tengo crédito, tengo deuda. No, la deuda externa. Pero tenemos una deuda interna fenomenal. Esa no cuenta porque es interna. Y le damos a la maquinita y cada vez tenemos más inflación y más pobres. No hay nada como querer a los pobres, los fabricas. Pero de todos modos, no sé, el tema economía hay que solucionarlo. Sí, Marcos Aguinis dice, los querían tanto a los pobres que los han multiplicado por eso. Sí. Pero no sé, te digo, a mí me da la sensación de que le faltan políticos, le falta cintura política y ya me cansan un poco a prueba y error, no tanto que he pensado si no será una forma de hacer política, decir, largo la idea, si pasa, si no paso, recojo el reel de la pesca, espero y entonces vuelvo a largar ya con aquello que había pensado al principio, que era la mitad de lo que había alargado. Bueno, hace muy poco que está el nuevo gobierno, hay que tener un poco de paciencia, sobre todo porque después de 12 años y medio, la situación que ha heredado desde el punto de vista terrorífica de las circunstancias acechantes por todos lados, es realmente un barco muy difícil de timonear. No, es que tiene tantos frentes abiertos al mismo tiempo, que es como estar recibiendo pelotazos de todos lados. Es importante la sociedad.
cuando Massa y Stolbizer acompañan es porque la sociedad exige que se acompañe. Sí. Bueno, Digamos, eso es una gran cosa. ¿No? O sea, el hecho de ser un personaje que confronta todo el día con el gobierno te devalúa frente al digamos, el kirchnerismo se achica porque el odio hoy no tiene prestigio. Y eso es muy importante. La politización de la Argentina, vos fuiste intratable, pero la politización de la Argentina es tan grande que hay días que hay 4 programas o 5 de política y los 5 tienen rating. Uh-huh. Cosa que hace 20 años en Argentina no existía. Sí, lo del odio queda claro, por ejemplo, una figura como Eve de Moranfini, que es la encarnación del odio ya y no empieza existe. a estar muy eclipsada hoy en día, ya cada vez menos representativa de nada. Por lo tanto, se han dado pasos en la Y dirección Carlotto correcta. asume ir a dialogar con Macri, Claro, Carlotto no es una cara del odio, la Claro. otra es cara del odio puro. pero es consciente Carlotto de cuál es su obligación histórica. La otra no. La otra ya es un capricho caminando. No, No, pero yo creo también que le falla algo. Bueno, No puede ser normal. No puede ser normal. No sé qué es ser normal, pero me da la sensación de que cruzó una línea del no retorno para el otro lado. el problema es que el resentimiento nunca te permite convertir nada en sabiduría. Es una valla, es un límite. Y cuando vos te parás en el resentimiento, tu vida se va achicando. Esto es así, en cualquier persona y en cualquier experiencia. No sé, Eve de Bonafini me eriza. Bueno, creo que Realmente estás me en muy eriza. buena compañía. En estos momentos diría que la mayor parte de los argentinos sienten algo así. Pero a ella eso no le importa, porque es una iluminada. Entonces volvemos a lo de, aunque yo represente al 1% del país, yo soy la verdad, yo soy el modelo, yo soy la revolución. Y por lo tanto se consideran gente con todos los privilegios. Milagro Sala manejaba la provincia y ella dice, yo no cometí ningún delito, porque está más allá de la ley, no porque no cometa delitos. Ahora, ella está más allá de la ley, qué triste. porque ella es la gran revolución. Sí. Qué triste el hecho. Vos vas a Uruguay y los guerrilleros, Mujica y compañía, hicieron una autocrítica y luego fueron a elecciones y ganaron. Acá, como ni Firmenich, ni Vaca Narvaja, ni Perdía tienen nada que decir, reivindicamos a los deudos. Se reivindica el dolor porque la idea no tenía contenido ni solidez. Además, jamás llegarían al gobierno a través de un voto popular. Y la democracia les molesta. No les duele, claro. La república les es ajena, para empezar, ¿no? O sea, la división de poderes, esa imbecilidad, ¿qué es eso? Y la democracia, llegar con el apoyo de la gente, tampoco. Hay que llegar con las armas, si no, no es válido. Pues sabés que cuando fue la inauguración de la Asamblea Nacional, no la de Mauricio ahora, sino exactamente un año atrás la de Cristina, precisamente en el tema de división de poderes, ella también dio una lección ahí, porque Ricardo Sáenz es el mismo fiscal que cuando ella empezó a hablar del primero lo mataron, primero se suicidó, después lo mataron, después suicidio inducido, etcétera, etcétera, 5 o 6 versiones al mismo tiempo que tenían como objetivo confundir. Ricardo Sáenz ya en ese momento dijo: es mucho mejor si el Poder Ejecutivo no invade un caso como este. Claro. En estos momentos lo que se espera es circunspección. Y ella, en la Asamblea Nacional, cuando abrió la Asamblea, sacó la foto de Sáenz diciendo, y hay gente que no me quiere dejar hablar, pero ¿quiénes se creen que son para no dejar hablar? Una cosa espeluznante, en donde viene el jefe del Poder Ejecutivo para decir que cuando el judicial le pide que no intervenga, es no dejarla hablar. Y de ahí viene justicia legítima y lo que decías, Julio, antes, de intentar copar el Poder Judicial. Pero Si uno va a Sabat, cuando Sabat hace la boca cerrada en la Clarín. Cristina con la boca cerrada, ¿vos no te acordás de eso? Una caricatura en Clarín. Mirá de que Sabat Cristina. es el progresismo, es la virtud, es el talento, es todo. Hizo una caricatura de Cristina y le puso un cierre en la boca, cerrado. Como Bueno. que estaba haciendo silencio. No Ajá. te puedo Y ella explicar. lo tomó como una amenaza. Maravilloso. Un caradurismo, pero No, un pero, caradurismo. Perdón, pero a vos te lo voy a desinflar a Néstor. Yo sigo insistiendo, y nadie se fijó en eso, que el 3 de junio del 2003, llevaba una semana de haber asumido como presidente, se paró delante de una cámara desde una olvidada cadena nacional, y con su saco cruzado abierto, con sus mocasines, etcétera, y mirando a la cámara, le ordenó
al poder legislativo, el Ejecutivo, porque el Ejecutivo es unipersonal. En la Argentina, según el artículo 99 de la Constitución, le ordenó al Legislativo que se cargara el Poder Judicial. Y no me importa cómo era la Corte, como no me importa cómo era Nisman como persona. Claro. Simplemente no podía, Malú, desde el Ejecutivo, ordenarle al Legislativo que destituyeran a la Corte Suprema, que es el Poder Judicial. No hago una defensa de Néstor Mató la República ese día. Nunca más dije la República Argentina, dije Argentina. Él, en ese sentido, todo lo que marcó Julio antes, me parece a mí, es diferenciar. Nadie defiende a Néstor, pero es diferenciar los delirios. Yo lo único que dije es que Cristina fue peor. Claro, los que aparecieron después. Cristina Mujica también lo dijo, ¿te acordás? En una que la no vieja sabía. Es peor. ¿Cómo? La vieja es peor. La vieja es peor. Y yo creo que ese fue el término por el cual le exigían que se disculpara, porque en realidad él todo lo que dijo fue la palabra tuerto. Sí. No es un insulto decirle a alguien tuerto. Bueno. Salió Timerman diciendo ¿cómo se atreve a insultar a quien no puede defenderse? Pero ¿dónde estaba el insulto? Es decir, uno puede haber dicho no era real, no era tuerto, era virojo. Claro. En castellano textual. Pero me virojo. parece que Tenía hubo un desplazamiento. Que miraba Chile y otro Buenos Aires. Me parece que hubo un desplazamiento ahí, y es el siguiente. En realidad lo que afectó poderosamente al gobierno fue que utilizara la palabra vieja. Y sobre todo de y alguien como no mucho podían mayor. decir pedí disculpas por lo de vieja, entonces le decían pedí disculpas por lo de tuerto. Además que Mujica es mucho mayor que Cristina, sin lugar a dudas. Sí, más bien. Sí. Pero además tiene una estatura que ni Néstor ni Cristina tendrán jamás. No. Bueno, el hecho de haber pasado 14 años preso y salir sin resentimientos y reconocer errores, lo acerca a Mandela. A Mandela, sí. Lo acerca a Mandela, sí. Parece que tuvo 27 años. Entró como comunista y salió como un gran estadista. Estuve visitando la isla, muy impresionante. Realmente, por Dios, pero el 27 hecho de que años cuando murió la persona que lo mantuvo 27 años, él fue a visitar a la viuda para darle el pésame, siendo presidente de Sudáfrica. Sí. Realmente es uno de los pocos premios Nobel de la Paz muy merecidos. ¿En serio? Y lo digo en un momento espeluznante, no sé si se enteraron. Hay un terrorista palestino llamado Marwan Barghouti que mató a una decena de personas como mínimo. Este tipo está en la cárcel, desde donde, por supuesto, puede estudiar y mirar televisión. ¿Quién salió a defenderlo? No a defenderlo. Sale alguien a pedir que a Marwan Barghouti, el asesino, le den el premio Nobel de la Paz. Y el que lo pide es el premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel. Pero esto ya es escalofriante. Es decir, matar a personas debe ser motivo de premio Nobel de la Paz para quien en 1980 recibió el premio Nobel de la Paz. Ahora tenemos mala suerte, porque nos toca un premio Nobel y nos toca este de los pelos. Bueno, también nos tocó Saavedra de Lamas. Bueno, pero mala suerte ahora, digo, el que convive con nosotros. Yo lo veo y el otro día, insisto, yo no lo entiendo. O su cerebro anda muy lento o vive en otra galaxia. Creo que no piensa, que es una cosa distinta. Gustavo, nos están echando. Realmente fue un placer tenerte. Para mí, Malú, te agradezco mucho invitarme. Espero no tener que esperar tanto para volver a invitarte, y vamos a recomendar los libros de Gustavo Perendick. Tiene muchísimos, todos valen la pena. Gracias. Vaya a la librería y búsquelos. Julio, nosotros nos vemos la semana que viene. Gracias, nos seguimos viendo. Esto fue La Dama y el Bárbaro. Estamos en FM Concepto 95.5 y recuerde que esto se repite, porque manía decir vuelve a repetir, se repite los martes de 23 a 24. Chao, gracias.